Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, el Dr. Gray y Josh Rosenstern también. Estamos alegres de estar con ustedes y he disfrutado inmensamente en las últimas programaciones. Nosotros hemos participado en un tema que ha sido bastante candente, pero espero que usted haya aprendido algo. Yo sé que he aprendido también. Y vamos a continuar leyendo donde nos quedamos, en el versículo 7, a menos de que, aunque hay mucho más que se puede decir en el versículo 6, ¿no? Antes de ir al séptimo. ¿Algo más en el versículo 6? No. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Quiere decir, si ustedes hubieran aprendido a conocerme espiritualmente, entonces hubiesen sabido que yo y el Padre somos uno. Es decir, uno en esencia y unidad y no en número. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Cuando verdaderamente se ve a Jesús, verdaderamente vemos al Padre. Como se dice, son uno en esencia. Y hemos dicho muchas veces, si queremos ver cómo es Dios el Padre, solamente hay que mirar a Jesucristo. Amén. Correcto. Identifica cómo es Dios el Padre. Pero nuestros amigos de la unicidad, ellos toman esto en su doctrina de la unicidad, ¿no? Correcto. Sí. Y tenemos en las notas acá que si me hubiesen conocido espiritualmente, claramente entonces hubiesen sabido que yo y el Padre somos uno. Uno en esencia e unidad, no en número. ¿Están Así de es. acuerdo con eso? Definitivamente. Trinitario, yo soy. Muy claro. 3 personas, un Dios. Así es. Un Dios manifiesto en 3 personas, exactamente. Así que Jesús está diciendo, cuando me ven a mí, ven al Padre. Si quieren saber cómo es el Padre, quién es el Padre, cómo está el Padre, entonces solamente mírenme a mí. Y sus acciones, como él trataba a la gente, su habilidad sobrenatural, cuando usted veía a Cristo en persona, era el punto de vista físico de Dios Así en la es. tierra. Así es. Y eso es importante porque antes de Cristo tenían, por supuesto, la ley. Tenían una sombra de la sustancia. Y si, por ejemplo, ponemos la mano contra la pared y le ponemos una lámpara, podemos ver la sombra y aprender atributos de la mano, como un ejemplo, sin ofender, hermano Larson. Sí, No es no cierto, hay pero uno problema. puede aprender atributos. Sin embargo, cuando la mano es introducida, cuando la sustancia se introduce, ya no hay más dudas, ya no hay más preguntas. La sombra ya no sirve para nada. Ahora podemos ver ¿Y la qué sustancia. queremos decir con decir uno en esencia? Sabemos lo que es unidad, pero ¿qué es esencia? Son lo mismo internamente, en santidad, en justicia, en pureza, en poder, en La conocimiento. palabra clave es atributos, Uno en atributos. que es sí. Los atributos, todas las cosas que él mencionó. Sí, no hay diferencia. En otras palabras, Jesús no pensaba mal ser considerado, y hemos hablado de esto la semana pasada. Ser considerado igual a Dios no era falta para él, ni robarle a él considerarse a sí mismo igual al Padre. Sin embargo, habiendo dicho esto, una vez más, él no era el Padre, tampoco el Espíritu. 3 personas, una deidad. La doctrina es difícil de comprender, pero está sostenida a través de la Escritura. Creo que lo podemos ver una y otra Bien, vez. pero ¿ustedes creen que cuando lleguemos al cielo vamos a ver a Dios el Padre, Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo? Sí, Lo creo. sí. Mire, la evidencia simple sería en Apocalipsis 4. Podemos ver al Padre en el trono, vemos al Hijo como el Cordero, como inmolado, y podemos ver una imagen del Espíritu Santo. Está descrito como los 7 espíritus de Dios, pero no son 7 espíritus, sino solamente un espíritu completo. Así que Juan dice que él vio al Padre en el trono, al Cordero como inmolado y al Espíritu. Así que yo creo que cuando llegue al cielo voy a ver lo que Juan vio. Bien, pero dice en Apocalipsis capítulo 4, dice, después de esto miré
y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante ya estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a de piedra de jaspes, etcétera, etcétera. Y dice aquí que del trono sale luz, trueno, arco iris. Este es Dios el Correcto. Padre, a quien él Sí. vio allí. Continúa describiendo, no tenemos el tiempo de leerlo todo, ¿no? Pero Correcto, pero es en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y dice, y miré Así y vi, es. así que él vio, Así es. que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como Y inmolado. él vino y tomó el libro de la mano derecha de Dios el Padre, quien estaba sentado en el trono. Eso es. Eso está muy claro. Sí, así que podemos ver eso. Y también podemos ver una descripción de los 7 espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra en el verso 6 otra vez. Así que creo yo que vamos a poder ver a todos estos 3, al Espíritu de Dios, y no es lo que estoy buscando en este momento, pero al Cordero de Dios también y al Padre. Creo que vamos a verlos a los 3. Yo también lo creo así. ¿Crees que el Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual? Como un hermano años y años atrás me escribió, ¿usted piensa que Dios tiene un cuerpo como el nuestro, etcétera, etcétera? Él tiene un cuerpo espiritual. Y si usted Sí. ve ese cuerpo espiritual, se vería muy similar a lo que vemos hoy, porque el cuerpo espiritual no puede morir, es eterno Muy bien. y no puede enfermarse, no puede envejecer, etcétera, etcétera. Quiero hacer esta pregunta, permítamelo. Mire, solo para pensar. ¿El cuerpo espiritual y el cuerpo glorificado son lo mismo? No me parece que son lo Mm. mismo. Sabemos que Cristo tiene un cuerpo glorificado. Tiene un Sí. cuerpo glorificado y lo Para tendrá para siempre, porque Él será Así es. carne y hueso Correcto. eternamente. Pero yo creo que... ¿Preguntas cómo? Sí, el cuerpo glorificado y el cuerpo espiritual Y el son cuerpo lo mismo. espiritual. Realmente no creo que lo son. Creo que hay un poco de Muy bien. diferencia allí. El cuerpo espiritual es eterno. Bueno, el cuerpo glorificado también sería Lo será, pero no era. correcto. Entonces el cuerpo espiritual sería lo que nosotros vemos como la delineación o la forma, pero no la sustancia de la carne. Pero no queremos Así es. sugerir de que nuestros cuerpos como creyentes glorificados será el mismo que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No el lo Padre, será. Hijo y el A eso Espíritu me refiero. Santo son Dios. Ahora mire, bueno, Nunca sí, pero seremos Dios. estoy de acuerdo. Jamás seremos dioses, no queremos tratar de serlo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿Cómo? a Él, hablando de Cristo, y en su cuerpo glorificado. Así que una vez más, yo Pero Él solo... moró en un cuerpo espiritual antes de Él tomar sobre sí el cuerpo físico. Así es. Así Él es. dijo que ningún hombre se podía acercar a Él por su gloria. Correcto, sí. Entonces Así Él es. puso eso a un lado. Así es. Pero también le pidió al Padre que le glorificara con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y bueno, en la ascensión lo recibió, creo yo. Recibió esa glorificación, en esa ascensión y glorificación se sentó a la diestra del Padre. Así Pero que eso es lo todo que me hace a mí santo de preguntarme. Dios tendrá un cuerpo glorificado. Desde hasta Abel tendrá un cuerpo glorificado. Y será carne y hueso. Y Wish dice que ninguna sangre es mencionada. Correcto. Y en ese caso no habrá sangre en ese cuerpo glorificado. La vida ahora, la fuerza del cuerpo físico es sangre. En aquel tiempo será el Espíritu Santo. Amén. Y eso pues me Sí. bendice. Amén. Pero, hermano Swagger, si usted dice carne y hueso, ¿también está diciendo el hígado y el vaso? No, No, realmente no lo sé. eso es para el propósito de la sangre, ¿verdad? Yo creo que va a haber un cuerpo, pero yo no sé si en verdad, cuando lleguemos al cielo, podemos decir que será carne, que es hueso. Es un cuerpo Bueno, glorificado. Jesús, es un un cuerpo momento. glorificado. Jesús tenía un cuerpo glorificado después de Sí. su resurrección. Sí, Y él les dijo, tóquenme y vean que Correcto. soy. es un buen punto.
Pero cuando Él se apareció después de la resurrección, ¿no piensa que su apariencia será diferente en el cielo que en ese día? Bueno, se nos dice en el libro de Apocalipsis que así va a ser. Yo pienso que se parecerá más al cuerpo glorificado, lo que vieron Glorioso, cuando sí. fue Es la transfigurado. gloria de Dios que está sobre él, en una manera como no está en nadie más. Correcto. Pero nosotros seremos como él en el sentido, como dijo John, del cuerpo glorificado, pero no tendremos todos los atributos Correcto. que él tendrá. No vamos a ser en esencia lo que Él es, jamás. Nunca, Eso es lo que el nunca. doctor Gray estaba diciendo. Sin embargo, fuimos hechos a la semejanza de Dios. Sí, Así ese es que cierto. eso tiene Esa que imagen. ser reconocido. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está la Trinidad. Sí. A esto se le refiere como Elohim, que es un sustantivo uniplural, siempre refiriéndose a la unipluralidad, queriendo decir que hay más de uno, pero significa que son uno en sí. En el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero la palabra hebrea allí es Correcto. Elohim, lo que significa que lo has hecho un poco menor que la Correcto. deidad. Significa por encima de los ángeles. Correcto. Pero debido al pecado, la caída en el huerto del Edén, realmente ustedes están envejeciendo. Hemos sido reducidos. Él no Estaba hablando sí. de mí con eso, ¿verdad? Sí. No me incluí allí tampoco. Pero de todas maneras, yo tengo tantas preguntas sobre eso. Y recibo muchas preguntas. Hermano Swagger, ¿cómo será el cuerpo glorificado? Vamos a tratar con eso después de esta breve pausa. Estamos de vuelta. Mencioné antes de la pausa todas las cartas que nosotros hemos recibido y recibimos. Y de las primeras creo que podemos decir que son personas que hacen la pregunta, ¿cómo será el cuerpo glorificado? Bueno, Juan dijo que no sabemos cómo seremos, pero sí sabemos que seremos como Él. Así que es lo que tenemos que entender, creer, ¿no? Sabemos que Jesús puede aparecer y desaparecer voluntariamente e instantáneamente. Él está hablando con usted y el próximo segundo ya no está. Nosotros vamos a tener los mismos atributos. También podemos decir que las puertas no tienen nada que ver con el cuerpo glorificado. De repente aparece donde Él quiere estar y la evidencia está en los evangelios. Así que tendremos la misma habilidad, ¿no? No habrá obviamente enfermedad o no habrá envejecimiento para el cuerpo glorificado. Lauren hizo la pregunta antes de la pausa, si cómo seremos, si seremos exactamente como Él. No seremos exactamente como Él, seremos como Él, pero no quiere decir en todo, quiere decir que Correcto. tendremos las mismas habilidades en cierto tipo de Cristo. Sí. Pero cuando leemos en el libro de Apocalipsis de su gloria y del trono de Dios, nosotros no vamos a tener esa gloria. No. Y es importante saber que la creación jamás se convierte en Así creador. es. Muy bien. Y en bien. ningún momento de la historia llegaremos a es. ese punto, ni tampoco somos igual a Él. Sin embargo, a nuestra semejanza, por supuesto es algo que se ha discutido desde siempre, a semejanza de Él somos creados, su creación más divina a su Así es. semejanza. Y creo que finalmente vamos a lograr lo que Dios quiso para nosotros desde el principio. Así es. Como resultado de todo lo que la humanidad ha pasado. Bueno, Hamut Tanu en el hebreo, la idea de semejanza, tiene que ver con carácter moral. Sí. Y podremos estar nosotros en este carácter moral de acuerdo con él, y por supuesto lo podemos hacer hoy por causa de la cruz, pero entonces será perfecto. Correcto. Obrando en y a través de nosotros. Tal vez no entendamos todo, pero diciéndolo como lo dice el hermano, a usted le va a encantar su aspecto, se lo garantizo. Es algo muy hermoso que estamos viendo aquí. Poder entender cómo vamos a hacer. No vamos a estar limitados a las cosas terrenales, porque las limitaciones terrenales que tenemos hoy, mire, la tierra fue hecha para el hombre, para Adán. Mire, todo esto es terrenal y en esta tierra tenemos limitaciones, tenemos tiempo. Dios no
está limitado al tiempo como nosotros. Él no Así tiene es. tiempo, por lo tanto puede vivir pasado, presente y futuro, que es difícil para nosotros entender porque somos gobernados por el tiempo para nuestro beneficio. Dimensiones son otras cosas a las que estamos limitados. Las fronteras, dice el Señor en las Escrituras, que Él puso para todos nosotros en cuanto a vivir y también para nuestras moradas. Así que todas esas limitaciones van a ser removidas. Así que tendremos el acceso a esas cosas. Viajar. Usted dijo que íbamos a poder viajar a la velocidad del pensamiento porque ya no vamos a estar atados por las Bueno, limitaciones del hay cuerpo humano. indicación de que nosotros vamos a ir al cielo, Claro. entre el cielo y la tierra durante la edad del reino y la edad perfecta. Así que si el cielo está tan lejos como Kenneth Weiss dice que está, realmente no importa qué tan rápido se avance, va a tomar muchos milenios llegar allí. Sí, Así que ese no correcto. será el caso. Él dice, Sí. y yo creo que está en lo correcto, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero dice que tendremos movilidad a la velocidad del pensamiento, Ciertamente. donde lo pensamos y está allí. En este Salmos, capítulo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios se encarnó y fue al Calvario para redimir a la humanidad caída. El precio que fue pago por esa redención nos proclama el valor del hombre, que de hecho es la mayor creación de Dios. La cruz nos dice, nos habla del valor del ser humano. Dice, porque lo has hecho, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste con gloria y honra. Y la palabra hebrea no debió de haberse traducido ángeles, sino Dios o deidad, porque eso es lo que significa la palabra. No hay lugar en el Antiguo Testamento donde Elohim signifique ángeles. Eso quiere decir que el hombre fue creado originalmente mayor que los ángeles y a través de Cristo será restaurado a esa Sí. posición. ¿Están de Sí. acuerdo ustedes? Claro que sí. Bien, pero el cuerpo glorificado no envejecerá, Correcto. no habrá Y ese envejecimiento, es lo no se más hermoso, enfermará, no más enfermedad. no Sí. envejecerá. Todo eso, una vez más, es parte de la caída. Claro, Correcto. La claro. inversión de la caída. Y finalmente, y John mencionó esto hace un poco, yo siempre he creído que Dios creó a Adán con la capacidad de aprender y que era la intención de Dios poder, si me permite, entrenar al es. hombre Así es. en cuanto a quién Dios es y que su carácter fuese como el de Dios en ese aspecto. La primera prueba, por supuesto, fue un fracaso. Sin embargo, como resultado de ese fracaso, Dios terminará con una creación que le haya escogido a Él, no solamente algo que Él creó y que tiene que adorarle. Ahora, en aquellos siglos por venir, Mm. su conocimiento va a poder ser impartido a la creación que lo ha escogido a Él. Y Él no tenía eso en la primera creación, así que tal vez acabamos de ver por qué fue que Él puso el árbol ahí en el huerto. Pero todo el proceso de eso tuvo que ser así, y Adán tenía la capacidad de aprender y era extremadamente inteligente. Sin embargo, Dios creo yo que siempre quiso disipular al hombre, si me lo permite, causando que él fuera más y más a su misma imagen de un corazón que amaba a Dios y quería ser como él. Bueno, él le dijo a los discípulos aquel día, lo conoces y le has visto. Cuando usted ve a Jesús, ha visto al Padre. Correcto. Y una sí. vez más en esencia y en unidad, pero no en número. En Hebreos capítulo 1, hermano Swagger, Pablo dice en el tercer verso, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma, y esa palabra puede ser traducida como carácter, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos que la imagen de Cristo es el perfecto carácter de Dios manifestado en nosotros. ¿Cuál es el Así que Él es la versículo? perfecta. En Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Sí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, que no solamente Jesús sostiene el peso del universo, pero mantiene su correctividad
y su desarrollo, cuando Él por sí mismo limpió nuestros pecados, lo que Él hizo en la cruz, tratando con el pecado en lo que refiere a su causa, su poder. Allí hay otra palabra que tiene que ver con el pecado. Los santos del Antiguo Testamento nunca se les quitó el pecado, nunca. La Correcto, sangre de ¿no? machos cabríos no podía Así quitar es. los pecados. Correcto. Así es. Entonces, eso realmente como que está en contra de haber nacido de nuevo, ¿no? Correcto. El evento de haber sido sumergido en Cristo, espiritualmente hablando, no en aguas, pero espiritualmente hablando, en Romanos 6:3, produce la libertad de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que inclina al hombre y controla al hombre relativamente al pecado. Eso es absolutamente 100% una porción del nuevo pacto y no estaba disponible en el antiguo. Yo sí creo tal vez que Dios limitó a los poderes de las tinieblas hasta cierto grado para beneficiar a los santos del Antiguo Testamento, pero no había manera de cómo se pudiera hacer eso fuera de la obra de la cruz. Así es, Y antes así del es. evento de la cruz. Sabemos que Él jamás nos tentaría más de lo que pudiéramos soportar. De hecho, dice que Correcto. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que Él no va a tentarnos con algo que esté más allá del alcance Sí, y que no así podamos es. pasar esa Correcto, prueba. Sí, por decirlo así. Entonces, una vez más, los santos del Antiguo Testamento potencialmente pudieron haber sido protegidos aún más que los del Nuevo Sí, Pacto. como alguien dijo, el pecador no sabe lo perdido que está y el santo no sabe qué tan salvo está. Amén. Así es. Muy bien, vamos al versículo 8, por favor. Le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tal como Felipe, todos, al menos en la mayor parte, quieren ver a Dios, pero en su mayoría rechaza la única manera de verlo, que es por medio de Jesús. Cuando usted ve a Jesús en los evangelios, ha visto al Padre. Así como Él se Amén. condujo, Dios el Padre se conduce a sí mismo. Así es. Así es como debe de correcto. entenderlo. Todo lo que Jesús hizo fue en obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Todo lo que Él hizo Exacto. fue exactamente como el Padre le había a Él instruido a hacer. La obediencia perfecta que el hombre no podía cumplir. Así que si uno veía a Cristo, básicamente veíamos al Padre haciendo a través de Cristo todo lo que se necesitaba hacer en ese momento. Cuando yo llegue a la gloria, quiero ver al Señor Jesucristo. sí. Así Quiero ver a es. Dios el Padre. Y quiero Sí, ver a Señor. Dios el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que así va a ser. Sé que vamos Sí. a ver al Señor Jesucristo Correcto. en este propio lugar. Tuvimos un argumento porque tuvimos 5 o 6 predicadores aquí de la misma manera como estamos ahora. Y no el doctor, pero John Hall. John Hall estaba enseñando, así como estamos nosotros ahora, ¿no? Y habían algunos que decían, no vamos a ver a Dios cuando lleguemos allí, no vamos a ver al Espíritu Santo, solamente vamos a ver a Jesucristo. Y bueno, la situación se puso bastante candente. Eso Bueno, me todos suena lo como vamos a la ver, teología sí. de la unicidad. Sí. Bueno, de todas maneras fue bastante interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntele a sus amigos sobre un estudio en la palabra, por favor. Yo creo que todos aprenderemos juntos. Y en el Señor nos vemos la próxima ocasión. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.